Shalom Ubraja. Hoy continuamos con el estudio de esa parasha Kitabó. Y hoy quiero comenzar con un paso que, cuando uno lo escucha por primera vez, parece exactamente lo contrario de una confesión. Porque la Torah nos dice: Ve'amarta lifnei Hashem Elokeja, viartia kodesh min habayit, ve'gam netatib, alevi belager, layatom be'almaná, lo abarti mi mitzvoteja velo shachachti. Dirás delante de Hashem tu Dios: he retirado lo sagrado de la casa, también lo entregué al Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me ordenaste, no transgredí tus mandamientos y no olvidé. Y el siguiente paso termina diciendo: Shamati bekol Hashem Elokai asiti kehol asher sivitani. Escuché la voz de Hashem, mi Dios, hice conforme a todo lo que me ordenaste. Ahora viene la pregunta. Hazal llaman a esta declaración Bidui Maaser, confesión del Maaser. ¿Pero dónde es la confesión? Ese hombre no está diciendo pequé, no está diciendo fallé, está diciendo exactamente lo contrario. Entregué, no transgredí, no olvidé, escuché, hice todo lo que me ordenaste. Entonces, ¿qué clase de video es este? Antes de empezar, quiero dedicar este estudio para Refuah Shelema de Lea Batzara, Ilel Ben Abraham y Robinson Cecilia, que a Kadosh Baruj Hu les envía Refuah Shelema, Refuah Nefesh y Refuah Guf, una curación completa, curación del alma, curación del cuerpo, junto con todos los enfermos de Am Israel, junto con todos los damnificados de Colombia. Amén. Para entenderlo, primero tenemos que ver qué está ocurriendo realmente en este Besuquín. La Torah está hablando del momento de Biur Masrot, cuando llega el tiempo establecido para que las distintas separaciones y entregas de la producción agrícola ya no permanezcan pendientes. La persona tiene que haber entregado lo que corresponde al Leví, al Cohen y al pobre, y haber tratado correctamente aquello que tiene que dushar. Y después tiene que presentarse delante de Hashem y hablar. Y la Mishnah nos dice en Maser Sheni, capítulo 5, y llama expresamente a esta declaración a Bidui, el Bidui. Pero la Mishnah hace todavía algo más importante. No lee estas palabras como frases generales, las convierte prácticamente en una revisión, punto por punto, de lo que el hombre hizo. Cuando dice Biartia Kodesh min habayit, retiré lo sagrado de la casa, la Mishnah identifica allí el Maser Sheini y Netarbai. Cuando dice Netavila Levi, lo entregué al Levi, hablamos del Maser que corresponde al Levi. Y cuando dice la guerra la yatom bela almaná, al extranjero, al huérfano y a la viuda, entra en las obligaciones destinadas al necesitado. Y después el pasuk sigue: Kehol mizbateja asher sivitani, conforme a lo que me ordenaste. Y la Mishnah entiende que eso no significa simplemente más o menos hice lo correcto. También importa el orden. No podía cambiar arbitrariamente el orden de las separaciones y después presentarse diciendo: hice conforme a todo lo que me ordenaste. Y después decir: lo abarte mizbateja, no transgredí tus mandamientos. La Mishnah vuelve a concretar: no separé una especie para cubrir otra especie. No separé lo que ya estaba arrancado para cubrir aquello que todavía estaba unido a la tierra. No mezclé los procedimientos como quise. Es decir, este bidui no es una declaración vaga de soy una persona. Es casi lo contrario. Es extremadamente muy preciso. Y aquí empezamos a entender algo. Tal vez estamos acostumbrados a pensar que la palabra bidui solo puede significar decir mis pecados. Pues el Rambam Maimónidas, cuando codifica esta misvá en Ilhot Maaser Sheini Benet Arbaí, en el capítulo 11, ¿qué escribe? Dice misvá se leitbadot lifnei Hashem. Hay una misvá positiva de hacer este bidui delante de Hashem después de haber sacado las distintas entregas agrícolas, y lo llama bidui maaser. Es decir, no es un nombre moderno, no es una manera de hablar, es una categoría lógica real. Y en el Sefer HaMitzvot, el Rambam explica que no basta con estar limpio de esas obligaciones en la práctica. Hay también una declaración con la boca. La persona tiene que poder presentarse delante de Hashem y decir la verdad sobre lo que hizo. Eso ya cambia un poco nuestra idea de bidui. Bidui no tiene por qué significar únicamente admito que hice algo mal. Puede significar también poner la verdad en palabras delante de Hashem. Pero ahora viene el Sforno y nos da una explicación completamente diferente y muy sorprendente. Se detienen las primeras palabras. Biartia kodesh min habayit. He retirado lo sagrado de la casa y dice: Bajataeinu hu ba'avonot aboteinu, por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados. Y explica que la abodá, el trabajo original, estaba asociado a los primogénitos y a los bejorot. Después de esa abodá pasó a los leviim.
Entonces Esforno lee la frase de una manera inesperada. El hombre está diciendo, saqué lo sagrado de la casa. Y sí, ahora lo entregué al Leví exactamente como Hashem me ordenó. Estoy cumpliendo, no estoy haciendo nada incorrecto. Pero el hecho mismo de que hoy tenga que sacarlo de mi casa y entregarlo al Leví recuerda una historia anterior. Según Esforno, detrás de esa misbah queda la memoria de una pérdida espiritual. Y por eso escribe, Bezeu bidui maser sheiskiru razal. Y este es el bidui maser que mencionaron nuestros sabios. Ahora la palabra bidui cambia completamente. En el nivel individual, este hombre puede haber hecho todo correctamente, pero pertenece a una historia en la que no todo fue correcto. Y el cumplimiento de hoy no borra la memoria de ayer. Y eso es algo muy, muy fuerte, porque normalmente pensamos en dos posibilidades: o hice mal y confieso, o hice bien y celebro. El esfuerzo nos presenta una tercera posibilidad. O hice exactamente lo que debía hacer, pero la misma me obliga a recordar por qué la realidad tiene esta forma. La persona no inventa culpa donde no la tiene. No dice, yo hice el pecado de generaciones anteriores. Eso sería algo falso. Pero tampoco vive como si su historia hubiera comenzado esta mañana. Hay una memoria nacional, hay consecuencias históricas. Y uno puede cumplir perfectamente una misbah que al mismo tiempo conserva la memoria de algo que alguna vez se rompió. Y ahora podemos volver al pasuk y leerlo de otra manera. Viartida Kodesh Minabait. Retiré lo sagrado de la casa. Vegan netatip a Leví. Y también lo entregué a Leví. Y Esforno incluso presta atención a esta palabra y dice Vegan y también. Y propone leerla en el sentido de aunque. Como si el hombre dijera, reconozco la historia que hay detrás de esto. Aunque ahora lo entregué a Leví. Y cumplí exactamente lo que me ordenaste. Y después se ocurre algo todavía mucho más interesante. Después de toda esta declaración, el hombre dice, Ashkifam meon kodshecha min hashamayim ubarech et ameja de Israel. Mira desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel. ¿Por qué termina pidiendo una bendición? Una verajá. Según la lectura del Esforno, tiene muchísimo sentido. La persona está diciendo, Hashem, yo reconozco la historia, reconozco que hubo una caída. Al mismo tiempo hice ahora lo que tú me ordenaste. Por eso te pido, míranos para bien, bendice a tu pueblo, bendice la tierra que nos diste. Pero quiero volver un momento a la lectura más directa de la Mishnah y el Rambam, porque tampoco debemos perderla. El Bidui contiene una cosa muy poco común. La persona tiene que poder decir delante de Hashem, así te quejó la Sher Svitani, hice conforme a todo lo que me ordenaste. Y esto podría sonar, si lo sacáramos de contexto, como orgullo, como si alguien llegara y dijera, mira, qué perfecto soy. Pero el contexto no permite esa lectura. Primero porque no está hablando de su grandeza, está hablando de sus obligaciones concretas. Entregué lo que no era mío para retener. Di al Leví, di al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y no lo olvidé. No cambié las reglas. No me quedé con aquello que tenía que entregar. Y segundo porque todo lo dice. Lifnei Hashem lo queja. Delante de Hashem, tu Dios. No delante de un público al que quiere impresionar. Es delante de Hashem. Y ahí no sirve la imagen. No sirve exagerar. No nos sirve decir más o menos. Tienen que poder decir algo que sea verdadero. Y aquí aparece algo especialmente importante en el mes de Elul. Cuando hablamos de Elul, pensamos que inmediatamente en revisar lo que hicimos mal. Y claro que eso es algo esencial. Pero Kitabo introduce una revisión diferente. No solo dónde fallé, también qué obligaciones tenía y qué hice realmente con ellas. Entregué aquello que tenía que entregar, cumplí en el momento correcto, dejé cosas pendientes. ¿Puedo decir delante de Hashem, Shamati B'kol Hashem Lokai? Escuché la voz de Hashem, mi Dios. No para felicitarnos, no para compararnos con la otra persona, sino para ser exactos, porque una verdadera revisión no consiste en pensar que todo estuvo mal, consiste en decir la verdad. Lo que estuvo mal, estuvo mal. Lo que hicimos correctamente, también hay que reconocerlo correctamente, y lo que todavía está pendiente, no disfrazarlo. Entonces volvamos a nuestra pregunta, ¿por qué se llama Bidui Maser si el hombre está diciendo que hizo todo correctamente? Tenemos por lo menos dos niveles importantes. En la estructura halakhica de la Mishnah y del Rambam, Maimónides, Bidui es una declaración formal delante de Hashem. No basta con realizar el acto. La persona tiene que dar testimonio con su propia boca de que cumplió las obligaciones correspondientes, pero el esfuerzo abre una dimensión distinta. Puede haber cumplimiento perfecto en el presente y al mismo tiempo una confesión de la historia que hizo necesario ese presente. Y quizá por eso este pasaje es mucho más profundo de lo que se parece. La Torah nos enseña solamente cómo reconocer un pecado.
Nos enseña cómo presentar delante de Hashem con una verdad completa, sin ocultar el fracaso, sin inventar fracaso donde no existe, sin apropiar de lo que pertenece a otros y sin olvidar la historia que nos trajo hasta aquí. Y termina el pasuk, Shamati bekol Hashem Elokai, asite kehol asher sivitani. Escuché la voz de Hashem mi Dios, hice conforme a todo lo que me ordenaste. Y quiero que nos quedemos con esas palabras, porque en el próximo estudio de Sat Hashem, la Torah va a pasar de algo que el hombre dice delante de Hashem. Hay algo que todo Israel tendrá que escribir. Moshe ordenará levantar grandes piedras y escribir sobre ellas. Et kol divrei Torah azot, todas las palabras de esa Torah. Y entonces tendremos un problema enorme. ¿Cómo se escribe toda la Torah sobre unas piedras? ¿Y qué significa que debía escribirse Baerei Teb de una manera de que se relacionan con 70 lenguas? Pero pues Tata Shen, ese será nuestro próximo estudio. Pero antes de terminar, si hay alguna persona en la que quiera que pidamos Refuah Shlema en los próximos videos, puede enviarnos su nombre y pues Tata Shen incluiremos en nuestras tefilot diarias y en los siguientes estudios. Y pues Tata Shen, que a Kadosh Baruj Hu nos ayuda a llegar a estos días de luz con verdad, con una revisión sincera de nuestras acciones y con el mérito de poder escuchar su voz y cumplir su voluntad. Que tiba Bajatimato va y Shalom y Kol Tub.